busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. Más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. El día de hoy vamos a estar compartiendo una palabra que es la palabra del Evangelio de Lucas. Y esta palabra que vamos a tocar el día de hoy comprende el capítulo 16, los versículos del 1 hasta el 15. Por eso quisiera invitarte en este momento a que podamos leer juntos estos versículos y yo los voy a leer desde este lugar. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hasta ahí es la palabra que vamos a compartir el día de hoy. Primeramente, te invito a que juntos oremos delante de nuestro Señor. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos esta palabra. Ayúdanos a comprender cuál es el mensaje que quieres darnos. Ayúdanos a tener nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, todo abierto delante de ti para comprender cuál es esa lección que tú quieres traernos hoy. Gracias, Señor, por bendecirnos con la palabra de Lucas. Ayúdanos a que cada semana podamos seguir creciendo en base a ella. Hoy, danos concentración en este nuevo pasaje y ayúdanos, Señor, en todo. Te pedimos tu guía en el poder de tu Espíritu Santo y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo clave del día de hoy es el versículo 9. Por eso vamos a leerlo juntos antes de escuchar el mensaje. Y dice lo siguiente: y yo os digo,
ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Hoy vamos a hablar sobre el mayordomo infiel. Nadie sabe bien por qué un importante profesor de la universidad sentía un profundo rechazo hacia uno de sus alumnos. Tal vez alguien le había hablado mal de él, tal vez no le gustaba su cara. Lo cierto es que cada vez que podía tratarlo de manera hostil, lo hacía. Ese profesor no podía tratarlo amigablemente y lo desacreditaba toda vez que podía. El alumno lo sabía, así que se esforzaba por estudiar su materia lo máximo posible para que el docente no tuviese nada que reclamarle. Llegado el momento del examen final, una vez aprobada la evaluación escrita, debía presentarse ante ese profesor, jefe de cátedra y distinguido emérito de la universidad, para rendir un examen oral. Sería entonces cuando podría aprobar efectivamente la materia. Claro que no resultaría tarea sencilla satisfacer los requerimientos de ese profesor. Por su parte, esta sería la gran oportunidad de aquel catedrático para desaprobar y deshacerse de aquel alumno que le caía mal, humillándolo delante de toda la clase. De esta forma, llegado el turno del alumno menos apreciado, el docente le arrojó munición pesada con preguntas muy difíciles de responder. Pero el joven respondió con gran conocimiento y seguridad. Finalmente, viendo que no podría desaprobarlo, el profesor le hizo una última pregunta. De esa pregunta dependería que aprobase o no la materia. Y para esto jugó sucio. Le citó un libro que no estaba incluido en la biografía obligatoria de la materia. Y para colmo, no le preguntó por ningún contenido académico. Le dijo: alumno, si usted me responde esta última pregunta, pasará la materia. De otro modo tendrá que recursar. Dígame, ¿cuántas páginas tenía el libro que yo utilizaba cuando cursé esta materia? Sorprendido por la consigna, el alumno hizo un breve silencio y luego respondió con total seguridad. Su libro tenía 5 páginas más que el libro de cocina de mi madre. Asombrado y al mismo tiempo irritado y notoriamente enfadado por la respuesta, el profesor volvió a preguntar, casi increpándolo: ¿y cuántas páginas tiene el libro de cocina de su madre? A lo que el joven le contestó: querido profesor, creo que usted había dicho que la pregunta anterior era la última y que si yo la respondía sería aprobado. Bueno, yo he respondido la consigna y me parece que usted debe cumplir su promesa y aprobarme según lo que afirmó delante de toda la clase. Entendiendo que el joven había contestado sagazmente y ante la mirada expectante del resto de los alumnos, muy molesto, pero a la vez sonriendo ante aquel intrépido estudiante, el profesor reconoció su derrota y selló su aprobación con la calificación más alta. La sagacidad es esa habilidad que algunos poseen y que los hace capaces de ver claramente la realidad en la que se encuentran. Conociendo esa realidad, por más adversa que sea, el que es sagaz sabe obrar de manera inteligente, transformando todo obstáculo en una virtud a su favor. Un hombre sagaz es sabio y tenaz. Reconoce su condición como nadie y no se rinde ante ella, sino que sale a flote aún en medio de las circunstancias más desfavorables. Lastimosamente, la sagacidad no es una cualidad que los hijos de Dios desarrollen tanto como las personas del mundo. Sin embargo, a través de la palabra de hoy, Jesús nos llama a reconocer el ambiente en que vivimos
y a saber utilizar lo desfavorable de este mundo para llegar a ser recibidos en las moradas eternas. Observemos entonces con atención la parábola que el Señor nos presenta y volvámonos sagaces en la administración de todo aquello que nuestro Señor nos ha confiado. Pongamos nuestros ojos en el reino eterno y procuremos esforzarnos en la labor de ganar almas que hallen salvación en Jesús para la gloria de Dios. Amén. Jesús se dirigió a sus discípulos para darles una enseñanza fundamental. Para esto les relató esta nueva parábola muy peculiar. Él comenzó diciendo: había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. El mayordomo era el siervo de mayor rango entre todos. Bajo su autoridad y cuidado estaba el resto de los siervos. Además, tenía la responsabilidad de administrar todos los bienes de su señor. Por eso, debía tratarse de un hombre de suma confianza y de gran capacidad. Sin embargo, este mayordomo del que Jesús nos habla parece haberse comportado de manera diametralmente opuesta. Había sido muy infiel y había malversado las posesiones de su amo. Ya sea por negligencia o por haber sido corrupto, pesaba sobre él la acusación de haber disipado los bienes que se le habían confiado. Frente a esto, su señor decidió despedirlo. Pero antes de dejar su puesto, debía rendir cuentas de su gestión. De este modo, aquel mayordomo infiel prosiguió en su labor por un tiempo, hasta que ordenara todo su trabajo antes de dejarlo. Así que sus días como mayordomo estaban contados. En ese momento, aquel siervo, lleno de preocupación, se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Aquel hombre se vio en una situación crítica. En poco tiempo debería dejar su trabajo y ya no podría vivir de lo que hacía. Ya no sabría qué hacer para sobrevivir. No tenía suficiente fuerza como para hacer algún trabajo físico, como cavar la tierra. Tampoco se imaginaba a sí mismo mendigando en la calle. Esto le producía una terrible vergüenza. No obstante, ante la adversidad, aquel mayordomo reconsideró su situación e hizo uso de un enorme privilegio que aún le quedaba, el de ser aún mayordomo, entre tanto que ponía su trabajo en orden. Lejos de desanimarse o abatatarse ante la crisis, desarrolló un ingenioso plan que le augurara un mejor futuro que el que otro hubiese podido obtener en su lugar. Siguiendo su estrategia, podría ser recibido en la casa de alguien más una vez que se quedase sin trabajo. Jesús nos detalla el plan del mayordomo diciendo: y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. De esta forma, antes de dejar su puesto de mayordomo, aquel futuro desempleado se congració con los deudores de su amo, descontándoles las sumas de sus deudas. A unos les redujo sus obligaciones a la mitad y a otros les hizo importantes descuentos. ¿Y por qué hizo esto? Porque de esta manera podía volverse amigo de varios deudores de su señor, a quienes podría acudir en el futuro para pedirles trabajo o alguna ayuda para sobrevivir cuando ya no fuese mayordomo. Este hombre pudo ver su realidad con claridad y las consecuencias a las que debería enfrentarse. Por eso, de antemano, buscó la forma de usar la adversidad a su favor.
Fue un hombre sagaz, aunque no ejemplar. Cualquiera de nosotros podría pensar que al enterarse su amo se enojaría enormemente contra aquel mayordomo infiel y atrevido, que lo llevaría ante la justicia y lo haría meter en la cárcel hasta que devolviese el último centavo. Pero él no hizo esto. Por el contrario, llamativamente, el amo aplaudió el comportamiento de su mayordomo infiel al reconocer la magistral maniobra de su siervo. Finalmente, Jesús concluyó su parábola diciendo: «Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz». Como aquel mayordomo infiel, los hijos de este siglo, es decir, la gente del mundo, sabe buscar por todos los medios cómo alcanzar sus metas y cómo sobrevivir aún en medio de adversidades y crisis. Y lo hace con mucha más dedicación y sagacidad que lo que los hijos de luz hacen en relación con su propósito divino y eterno. De este modo, vemos cómo las personas se sobreponen de sus caídas por poner sus ojos en sus metas terrenales. Un deportista apasionado, por ejemplo, se levanta muy temprano cada día para entrenar. Realiza grandes sacrificios, haciendo a un lado cualquier otro tipo de propuesta laboral o de reuniones o fiestas que lo distraigan o le hagan perder tiempo. Algunos hasta dejan su hogar y se trasladan al otro lado del mundo para cumplir sus sueños. Todo esto por un deporte que practicarán un par de años y del que esperan obtener fortunas que se desvanecerán en esta tierra. Si los hijos de luz hiciésemos la mitad de lo que ellos hacen y buscásemos cumplir la gran comisión que hemos recibido del Señor Jesús, ¿no sería nuestro mundo diferente? Si llevásemos con pasión nuestra identidad de ser hijos de discípulos de Jesús, ¿a cuántos podríamos bendecir? ¿Y cuánto gozo podríamos producir en el cielo? ¿No alcanzaríamos así a ser la sal de la tierra y la luz del mundo? Si cada día con renovadas fuerzas nos levantásemos temprano para entrenarnos en la oración y en la palabra de Dios, si estuviésemos dispuestos a realizar sacrificios y hacer a un lado todo aquello que nos distraiga de cumplir la voluntad de Dios, abandonar vicios y encuentros poco provechosos, si estuviésemos listos a trasladarnos llevando la misión a otras naciones, dejando nuestra zona de confort, ¿no sería nuestro mundo diferente? Pero la realidad que se ve con cada vez más frecuencia entre los cristianos es la versión light de un hijo de luz. Y así mostramos con nuestra vida poco diligente que verdaderamente un hijo de luz es mucho menos sagaz que un hijo de este siglo. Preguntémonos, ¿cómo fue que Messi llegó a ser el mejor jugador de fútbol del mundo? ¿Solo por talento? Claro que no. No solo por talento, sino también por esfuerzo, dedicación, sacrificio y disciplina. ¿Cómo fue que los hombres más ricos del mundo alcanzaron ese lugar? ¿Cómo alcanzan los primeros puestos los políticos, artistas, chefs, profesionales, científicos? Ellos le ponen el cuerpo y el alma a lo que hacen, con la mirada fijamente establecida en su meta, y buscan superarse más y más para una gloria terrenal y temporal. Pasan días sin dormir y sin comer, sin ver a sus familias. Se abstienen de encuentros con amigos y se olvidan de todo el mundo exterior para lograr su cometido. Y si algo les sale mal, tratan de sobreponerse y sacar rédito de sus fracasos. Así van progresando día tras día. Sé de una mujer que pasó semanas encerrada en su casa sin dormir ni comer bien hasta que desarrollase el mejor menú que pudiese presentar en su restaurante y que le valió 2 estrellas Michelin
la máxima distinción gastronómica del mundo. ¿Y cuánta dedicación, esfuerzo, sacrificio y disciplina ponemos nosotros en práctica, los hijos de luz, ante el llamado incomparable a la misión que nos ha hecho nuestro Señor? ¿Cuánto empeño ponemos por alcanzar el reconocimiento de nuestro Salvador? ¿Con cuánta atención mantenemos nuestra mirada puesta en la corona de gloria que nuestro Señor nos ha prometido? Pensar en la gratuidad de nuestra salvación, sin considerar la necesidad de nuestra lucha y esmero, no nos conducirá a revelar la gloria de Dios en nosotros. Necesitamos luchar, necesitamos esmerarnos, esforzarnos. De otra manera, si no hacemos esto, no seríamos más que un Messi talentoso que no entrena y no tiene un propósito firme. ¿Podría esperarse algo de una vida sin compromiso ni lucha espiritual? Aún mucho más que un hijo de este siglo, un hijo de luz, debe poner su pasión y concentración en cumplir los propósitos que el Señor le ha dado. Porque la recompensa es mucho más gloriosa que cualquier trofeo, premio, distinción o riqueza de este mundo. Es un galardón eterno. Así que llevemos nuestra identidad como discípulos de Jesús, dando lo mejor con todo el cuerpo y el alma, buscando extender el reino de Dios y dando gloria así a su nombre. Los hijos de este siglo son sagaces para conquistar lo terrenal y pasajero. Seamos nosotros sabios para alcanzar lo celestial y eterno. Amén. Frente a la sagacidad con la que viven los hijos de este siglo, Jesús les dijo a sus discípulos: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Nuestro Señor quiere que aprendamos a utilizar las condiciones adversas con sagacidad para cumplir nuestra misión. Para esto, siempre debemos recordar que somos mayordomos. Por lo tanto, todo lo que tenemos en esta tierra no es nuestro, sino del Señor. Nosotros somos únicamente administradores de bienes ajenos. Por eso, debemos saber utilizar sagazmente las riquezas terrenales, para que cuando este mundo quede atrás y esas riquezas ya no revistan valor alguno, podamos ser recibidos en las moradas eternas. Así que este es el tiempo de ganar amigos a través de las riquezas de este mundo. Esto significa que este es el tiempo de llamar a las almas a la salvación, utilizando cada recurso que el Señor puso en nuestra mano. Porque todo lo que nuestro Señor nos permite en este mundo cobra sentido y es digno de honor cuando lo usamos para la gloria de Dios en la expansión de su reino. De este modo, a través de cada bien o don que hemos recibido, debemos procurar conducir a las almas a la vida eterna en Jesús. Por eso, debemos preguntarnos cómo utilizamos nuestros recursos, cuánta generosidad o mezquindad hay en nosotros. ¿Cuán conscientes somos de que lo que tenemos no es nuestro y que lo hemos recibido para ganar amigos, es decir, para salvar a las almas? Particularmente, debemos preguntarnos cómo usamos nuestro dinero, en qué invertimos nuestras riquezas, en salvar a las almas o en nosotros mismos. Había un pastor que decía que algunos de sus miembros eran muy fieles en todas las actividades de su iglesia, mientras no les tocaran el bolsillo. Por eso, él hablaba acerca de la necesidad de los cristianos de redimir su billetera. Jesús señaló: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.
Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ser fiel en lo muy poco se refiere aquí a saber utilizar las riquezas temporales de este mundo. El que sabe utilizar lo material para la gloria de Dios será una persona confiable a la cual podrá encargársele lo celestial. Pero al que usa incorrectamente lo terrenal, ¿cómo podría confiársele lo eterno? El que no supo ser un buen mayordomo con los bienes terrenales ajenos, ¿cómo podría ser apto para adquirir una posesión celestial propia? Pero ahora bien, ¿qué significará utilizar nuestras riquezas para la gloria de Dios? ¿Vender todo lo que tenemos y ofrendarlo a la iglesia? ¿Cederle los títulos de propiedad de nuestros bienes al pastor de la iglesia? Por supuesto que no. Un pastor contó que en una oportunidad los líderes de su iglesia se sintieron muy conmovidos por su predicación. Querían hacer algo de corazón para extender el reino de Dios. Así que tomaron la decisión de ofrendar a la iglesia el título de propiedad de sus casas y vehículos. Cualquier falso pastor oportunista habría tomado ventaja de esto, hubiese vendido los bienes y se hubiese quedado con la plata. Pero este pastor no hizo esto. Él oró a Dios para saber qué hacer con lo que había recibido. Pensó que devolverle sus ofrendas a los hermanos sería para ellos una muestra de desprecio. Además, esta había sido su decisión que habían tomado delante de Dios. Así que unos días después llamó a los hermanos y les regresó los títulos de propiedad de sus bienes. Entonces les explicó que esta no era una devolución de sus ofrendas, sino un encargo. Y les dijo: ¿ustedes quieren ofrendar todo lo que tienen a Dios? Bueno, Dios ha recibido sus ofrendas con gran agrado. Ahora vayan y administren adecuadamente los bienes que Él les encarga, usándolos para su gloria. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Todo. ¿Somos conscientes de eso? ¿Y lo usamos teniendo siempre esto presente? ¿Nos consideramos mayordomos o dueños de nuestra vida? ¿Procuramos ganar a las almas para vida eterna con lo que tenemos? ¿Se abre generosamente nuestro corazón y nuestra billetera para servir a las almas a fin de guiarlas a la salvación de Jesús? El Señor proclamó: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hemos sido llamados a ser siervos del Señor. Un siervo no puede servir a dos amos. De otro modo, tarde o temprano terminará por amar más a uno que al otro. Tarde o temprano terminará por menospreciar a uno de los dos. Por eso, el que vive pendiente de conquistar las riquezas de este mundo, tarde o temprano traicionará al Señor que lo salvó. Tristemente, en los tiempos que corren, donde la pandemia ha hecho estragos en la economía familiar, muchos cristianos viven pendientes de ganar más y más dinero de la forma que sea y ponen allí su corazón. Utilizan su energía y dedicación en obtener más ingresos. Sus ojos están puestos en la cotización del dólar y en los vaivenes de la bolsa de valores, en los plazos fijos o el precio de los bitcoins. De este modo, poco a poco van desviando su atención hacia el mundo y terminan por servir a las riquezas terrenales, haciendo a un lado a Dios, el verdadero dueño y dador de toda riqueza. Pablo proclamó: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas,
que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Jesús también enseñó: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El que vive por el dinero y los tesoros terrenales, terminará por perecer junto con ellos. Pero el que hace su tesoro en el cielo, va estableciendo su corazón y su hogar en el reino celestial. Por eso, las riquezas de este mundo pueden representar un instrumento de bendición o una amenaza a nuestra espiritualidad. Si vivimos pendientes del dinero, las riquezas terminarán por apoderarse de nuestro corazón. Pero si sabemos utilizarlas sagazmente, si sabemos utilizar las riquezas sagazmente, resultarán en un enorme beneficio para ganar almas para la gloria de Dios. De esta forma, lo que hubiera sido perjudicial para nosotros, si lo usamos con sagacidad, podrá producir una gran bendición. El secreto está en no buscar enriquecernos para nosotros mismos, sino en estar dispuestos incluso a empobrecernos para ganar almas y construir nuestro hogar en los cielos. Así vivió nuestro Señor Jesús, tal como lo señaló Pablo al decir: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Los líderes religiosos de la época no comprendían las palabras que Jesús les decía y se burlaban de él porque eran avaros. Ellos enseñaban que la prosperidad material era sinónimo de perfecta comunión con Dios. Pero esto lo decían solo para justificarse, porque amaban las riquezas. Sin embargo, Jesús les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Algunos tienen por sublime y codiciable llenarse los bolsillos de riquezas materiales, pero para Dios esto es abominable. No hay nada más abominable que un líder espiritual tratando de llenarse los bolsillos con el dinero de sus fieles. Nuestro Señor nos ha hecho mayordomos en su obra, confiándonos una gran cantidad de bienes. Entre ellos, nuestra vida es el más valioso de todos. Reconociendo la temporalidad de este mundo, sabiendo que nuestros días en esta tierra tendrán un fin, usemos sagazmente lo que aún tenemos, pensando en nuestro futuro, en las moradas eternas. Ganemos amigos, ganemos almas a través de conducirlos a la salvación de Jesús, usando sabiamente cada recurso que se nos ha confiado. Que nuestros ojos estén en el reino celestial y su recompensa eterna. Que nuestros ojos estén en nuestro Señor antes que en las riquezas terrenales. Que nuestros ojos estén en aquel ante quien deberemos rendir cuentas de nuestra gestión y quien premiará nuestra fidelidad otorgándonos posesiones celestiales. No se puede servir a dos señores. ¿A quién vas a servir vos? Todos los reinos del mundo no se comparan con él.